Muchas bendiciones, les saludamos a todos quienes nos están siguiendo en esta su programación de domingo en línea. Le invitamos a seguir toda esta programación, además a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguir el chat en directo y además a compartir por sus redes sociales, ya sea por Facebook, por WhatsApp, la bendición de la palabra de Dios y de toda la programación que compartimos domingo a domingo. En el día de hoy tendremos una programación diferente y vamos a comenzar en esta jornada compartiendo una poderosa intervención que tuvo hace un par de domingos atrás el pastor Manuel Flores, pastor chileno radicado por muchos años en los Estados Unidos y quien comparte dos de sus canciones. Así que a continuación dejamos la intervención del pastor Manuel Flores. Quisiera saludar a la iglesia de Osorno, la iglesia wesleyana que preside el querido pastor Carlos Martínez González. Desde mi residencia, Estados Unidos, California, un saludo a la amada iglesia que tenemos un recuerdo que lo llevamos vivo, latente en nuestro corazón, de la estadía cuando visitáramos Chile, con el cariño que la iglesia nos recibió. Saludamos al hombre de Dios, a su esposa, a sus hijos, hermano Daniel, y a toda la iglesia que forman el diaconado de esta preciosa iglesia. Y con mi guitarra quiero cantar una melodía para ustedes en este día, que se gocen. Que Dios sea con ustedes, guardándoles siempre en su mano de misericordia. Así. Vestido de blanco mi Jesús, yo que tan indigno soy, llegué hasta Él. Me envolvió con su ternura y con su amor, su mirada cariñosa me llamó, y al pasar junto a mí el Salvador, se detuvo un momento y pude ver que sus brazos se abrían para mí, ofreciéndome el calor de salvación. Y sin esperar ya más fui junto a Él. Tembloroso me acerqué para llorar, porque mi alma entristecida del ayer, solitario y vencido ya sin fe, en los brazos amorosos del Señor hallé la paz, porque mi alma entristecida del ayer, solitario y vencido ya sin fe, en los brazos amorosos del Señor hallé la paz. ¿Cómo iba a imaginarme que el Señor, su mirada la posara sobre mí? Si Él ve, sabe que no soy digno de Él,
embargo me tomó con tanto amor y olvidándose de todo lo que fui, me perdonó. Porque mi alma entristecida del ayer, solitario y vencido ya sin fe, en los brazos amorosos del Señor hallé la paz. Porque mi alma entristecida del ayer, solitario y vencido ya sin fe, en los brazos amorosos del Señor hallé la paz, dulce paz, hallé la paz. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será muy tarde en aquel entonces, los que predican ya no existen. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Serán quitados de su presencia todos aquellos desobedientes. Será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que han hecho el mal. Serán quitados de su presencia todos aquellos desobedientes. Será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que han hecho el mal. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón.
Ríndete a Cristo, que Él quiere tu alma y tengas parte en la resurrección. Agradecemos al Señor por las palabras del pastor Manuel Flores, además de este hermoso talento de las canciones que él ha podido interpretar. Él ha sido un amigo de la familia pastoral y de nuestra iglesia aquí en Chile. A continuación, queremos presentar un video promocional de nuestros jóvenes, el podcast titulado El Mundo Ya Cambió. Este viernes 4 de septiembre será esta segunda edición, este podcast, y le invitamos a ver a continuación el video promocional. Hola, ¿cómo están? Los queremos dejar invitados a nuestro nuevo podcast Vida en Él, llamado El Mundo Cambió. Estaremos con invitados como la Chinti, Matías y la Dani para comentarles todo acerca de estas nuevas experiencias en este último tiempo. Estaremos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook y otras plataformas también que compartiremos a ustedes. Recuerden entonces, este día viernes 4 de septiembre, nuestros jóvenes van a estar presentando el segundo podcast titulado El Mundo Ya Cambió. A continuación, vamos a compartir el testimonio del pastor Benedito Pires de Oliveira. Hace 3 domingos atrás, algunos pastores, amigos del ministerio del pastor Carlos Martínez, durante muchos años, algunos radicados en otros países, compartieron palabras de saludo, experiencias por los años en los cuales han conocido a nuestro ministerio, la iglesia y sus inicios. Tenemos la bendición de poder compartir unas palabras testimoniales del pastor Benedito Pires de Oliveira, quien estuvo el año 1983 en la ciudad de Purranque en una campaña de 65 días. Así que a continuación dejamos su testimonio. Olá, meu querido pastor Carlos Martínez, minha querida pastora Angélica. É com muita alegria no meu coração que eu estou participando desse momento tão especial na vida de vocês, quando completam 43 anos de ministério. E eu agradeço a Deus por ter conhecido o senhor, a senhora, e também reconheço o ministério internacional que Deus tem colocado nas mãos do pastor, da pastora, no Chile e em outros países do mundo. O pastor Carlos Martínez é uma referência mundial. E eu agradeço a Deus também pela sua vida, pastor, pelo privilégio de ter a sua amizade, de ter a sua companhia e também pelo fato de ter participado de um momento muito especial aí no Chile. Isto foi em 1983, 65 dias de cruzada de evangelização na cidade de Purranque, e nós tivemos o privilégio de ser convidado para participar do encerramento desta cruzada. Foram 10 dias ministrando a palavra de Deus em Purranque e foi uma experiência muito linda para a minha vida, para o meu ministério. E através da sua vida, através do seu ministério, naquela oportunidade, eu tive a oportunidade também de ministrar em mais de 40 igrejas. Foram 3 meses ministrando e muitas vezes ministrando 3 vezes ao dia. Foi uma experiência muito linda. Eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Carlos Martínez, por aquilo que ele representa, não só no Chile, mas em muitas nações no mundo, onde Deus o tem enviado para ministrar a santa e bendita palavra de Deus. Através da Aliança Cristiana Missioneira, através da Igreja Wesleyana, esse ministério com certeza é um ministério muito abençoado, que vai ainda dar muitos e muitos frutos, não só no Chile, mas em muitas partes do mundo. Receba, meu querido pastor, os meus cumprimentos por esses 43 anos de ministério, de vida ministerial, de vida consagrada ao serviço do Senhor. Meus parabéns, que Deus o abençoe ricamente e que a sua vida seja sempre uma vida iluminada
não só no Chile, mas em muitos países. E aqui no Brasil, estamos às suas ordens, à sua disposição. Quando quiser nos visitar, teremos o maior prazer em receber. Um grande beijo no seu coração. Ha sido una bendición poder oír el testimonio del pastor Benedito Pires de Oliveira y conocer también su experiencia y el vínculo que le liga con nuestra iglesia durante más de 40 años. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Justamente el día de ayer, sábado 29 de agosto, la Iglesia Iberoamericana Wesleyana compartió una temática de los distintivos doctrinales. El pastor Carlos Martínez, el pastor Rodrigo Soto y otros pastores compartieron acerca de la plataforma doctrinal, que es fundamental poder conocer la historia de la doctrina de nuestra iglesia. Por lo cual vamos a compartir en esta oportunidad la intervención del pastor José Quintero de la Iglesia Wesleyana en Colombia. Un saludo afectuoso a cada uno de los pastores que forman parte de la Iglesia Wesleyana, a los líderes y a cada uno de los miembros que en los 18 países deben estar presentes participando de esta última jornada. Lo cierto es que la capacitación para la extensión ha sido una tremenda bendición. He sido personalmente muy edificado con las enseñanzas de los pastores que me antecedieron y fue una jornada muy provechosa. En esta ocasión nos corresponde la temática de doctrina cristiana. Habrá algunos pastores que de igual manera estarán colaborando para que de esa manera podamos ayudar al cuerpo de Cristo y poder interesarnos y abrir el apetito a esta temática tan importante de doctrina cristiana, que debe ser muy valorada, porque esto nos da identidad. Y al tener identidad podemos desarrollar una visión de cuerpo mucho más efectiva. Es muy valioso la doctrina cristiana, tener un fundamento doctrinal. No podemos subestimar la doctrina. Muchas veces las personas tienen una concepción equivocada cuando se habla de doctrina. Dice, yo predico solamente a Cristo, no me gusta entrar en el tema de doctrina, pero es a veces un desconocimiento de lo que la doctrina en sí significa. La temática que me ha correspondido es fundamental por la alta responsabilidad que tenemos como pastores. Somos comunicadores de la verdad y somos edificadores de su reino. De modo que eso es muy importante para poder comunicar con gracia y con la unción del Espíritu Santo las enseñanzas bíblicas de cualquier naturaleza que éstas sean. Poseer un conocimiento y la visión de Dios es fundamental. Tener una correcta actitud hacia Él. Eso es determinante en la formación de una vida y en el desarrollo de un carácter transformado a la imagen de Cristo. Tener una actitud positiva es tremendamente importante y esto se va a lograr con una mente renovada por el poder de la palabra. Cuando el poder de la verdad renueva nuestra forma de pensar y nosotros tenemos una sencillez de corazón, es decir, un corazón sensible y la disposición de rendirnos al Señor en una total y manifestada obediencia, eso nos va a ayudar a tener una comprensión de Dios, de la palabra, para ser transmisores de la verdad y poder edificar al cuerpo de Cristo y evitar que pasen momentos difíciles sin tener una comprensión. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Y cómo yo debo reaccionar frente a las diversas situaciones que puede vivir el Hijo de Dios? La doctrina cristiana, según lo define Alfonso Ropero Bergosa, dice de esta manera, dice, consiste en la expresión de las verdades de Cristo
de la persona de Cristo, de su enseñanza y ministerio. Y dice, se extiende, es decir, tiene un alcance en todo el Antiguo Testamento, en igual manera en las acciones divinas, en las predicciones proféticas. Alfonso Ropero Vergosa amplía evidentemente el concepto de doctrina cristiana, pero eso para nosotros es suficiente. Es suficiente cuando nosotros comenzamos a reflexionar con respecto a Dios, con respecto al destino futuro del hombre, el destino del ser humano. Y en la senda de la vida eterna jamás carecerá de importancia. Entonces la doctrina es fundamental, porque la doctrina nos hace sistematizar la verdad. El creyente, el ministro de Dios, se ordena para que de esa manera su vida se proyecte en la bendición que verdaderamente Dios desea. Entonces la doctrina es necesaria. Cuando un hombre y una mujer tiene interrogantes y comienza a tener sus interrogantes, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Si muero, ¿qué pasa conmigo? En otras palabras, las interrogantes propias de lo trascendente. Recordemos al patriarca de antaño cuando él dijo, si el hombre muriere, volverá a vivir. Entonces la doctrina cristiana es muy importante y debemos darle ese valor. Podríamos nosotros sintetizar una definición. La doctrina, en otras palabras, tiene que ver con lo que yo creo o la iglesia cree y enseña. Eso es doctrina. Ahora, cuando uno piensa en lo que dice el sabio Salomón, un versículo que podríamos recitarlo continuamente, porque tal es el pensamiento de su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. La vida del hombre gira alrededor de lo que piensa y lo que piensa de Dios mayormente. Entonces, tener un fundamento doctrinal es muy importante. Y Dios verdaderamente nos ayude a poder internalizar cada una de las verdades que vamos a estar compartiendo. El conocimiento doctrinal también nos protege del error. Lo que creemos y somos es muy valioso. Lo que creemos y somos es muy valioso porque esto nos da identidad y al tener identidad podemos desarrollar una visión corporativa mucho más eficiente. Porque lo que creemos impulsa nuestras acciones o nuestras acciones son motivadas por lo que nosotros creemos. Por eso que el pensamiento es fundamental. Tener una mente renovada por el poder de la palabra se torna fundamental. El perfil psicológico del hombre postmoderno no es un hombre profundo, un hombre que investigue en profundidad. Por el contrario, el hombre postmoderno, su característica es superficial, es hedonista, permisivo, materialista, busca sensaciones diversas de placer, es corrupto, es tolerante lo moralmente impuro. Entonces lo que él piensa de la vida, lo que él piensa de sí mismo, lo que él piensa de los demás, se torna determinante en su forma de comportarse. El hombre vive en base a lo que cree. Y es por eso que tenemos una generación rampante, una conducta que deja sorprendido a aquellos que tienen ciertos patrones morales o de comportamiento humano diferentes. Pero lo que nosotros pensamos ejerce una influencia importante y significativa. El estudio que vamos a ocupar en este día es precisamente abordar algunos aspectos doctrinales de nuestra enseñanza. Vamos a considerar en igual manera algunas diferencias con Juan Calvino o con las iglesias protestantes. Vamos a ver unas pinceladas acerca de la influencia de San Agustín
de Hipona con algunos reformadores. Vamos a considerar la doctrina de la predestinación, de la libertad humana, de la gracia de Dios y de la santidad, de la santificación, de ser como Jesús, de vivir una vida que verdaderamente Dios sea glorificado. La visión teológica y doctrinal de Juan Wesley es interesante observarla, porque Juan Wesley desarrolla una teología que se ha llamado una teología práctica, no especulativa, no sistemática. No porque él no sea un hombre reflexivo, no porque él no sea un hombre profundo en el estudio de la Escritura, sino que él elabora una doctrina práctica para el hombre, es decir, no solamente llegar a su cabeza, sino a su corazón. Ese es el énfasis de Juan Wesley. Su anhelo era una enseñanza que sea aplicable a la vida, que los creyentes sientan a Dios un ser cercano. La condición de esclavitud, la condición de perdidos. El hombre necesitaba ser libertado del poder del pecado. De manera que siempre Dios pone una profunda sensibilidad espiritual, un sentimiento de deuda. Esa fue la carga espiritual que sintió Juan Wesley y han sentido hombres de Dios, y que nosotros en igual manera hemos sentido esa carga espiritual por el hombre y la mujer que camina en una senda torcida. Porque el poder del Evangelio es el remedio, el antídoto para que ejerce una influencia transformadora en el ser humano. Entonces el mensaje de Juan Wesley, fundador del metodismo, y por ende que nosotros estamos identificados con él, el énfasis era que haya convertidos, que se conviertan al cristianismo, que experimenten una vida nueva. Entonces para Wesley la teología no era un conjunto de creencias acerca de Dios o acerca de la Escritura, sino era la vida de Dios tomando control del corazón humano. Es la vida de corazón que da frutos, que se producen los efectos concretos en la vida del creyente. Entonces, la esencia de nuestro mensaje, el mensaje que nosotros tenemos para esta sociedad posmoderna, el mensaje que tiene cada una de nuestras iglesias, tiene que tener ese énfasis. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por la gracia de Dios. Hay todo un proceso que comienza a efectuar el Espíritu Santo, la gracia de Dios, que antes que el hombre sea regenerado, comienza la gracia de Dios a operar, para que el hombre responda a ese llamado. Por eso que las palabras del Señor Jesús son oportunas. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es interesante lo que dice Teodoro Runyan y Randy Maddock. Dice, correcta creencia y correcta práctica no son suficientes. Ni juntando ambas darán resultado. Y estos dos siervos de Dios utilizan la palabra ortopatía y definen la ortopatía como la conciencia de la presencia de Dios. Es decir, tener una plena convicción de la presencia de Dios manifestada en la vida personal. Entonces la ortodoxia, que es la recta enseñanza, la ortopraxis, que es la vida correcta, y la ortopatía, que es tener plena conciencia de la presencia de Dios. Estas tres verdades, recta doctrina, vida correcta, y conocimiento y sensibilidad y percepción de la presencia de Dios, se tornan en los tres ingredientes fundamentales para que tú como pastor, para que yo como ministro de Dios, para tú como maestro, como evangelista, y cualquiera sea la responsabilidad que tienes dentro del cuerpo de Cristo, realices un ministerio, una labor de santa utilidad. Las tres cosas debieran ir juntas.
Entonces Dios nos ayude para que esta sea una jornada que verdaderamente el corazón de Dios sea grandemente glorificado. Y siguiendo con esta enseñanza, el pastor José Quinteros de Colombia, lo dejo a continuación para que nos comparta el método de Juan Wesley en relación a la interpretación de la Escritura y en todo lo que él consideró oportuno para ser fieles expositores y conocer el contexto en el cual él vivía y todo lo que nosotros íbamos a enfrentar. Los conceptos que él comparte son tremendamente interesantes, de manera que a tomar apuntes para ser edificado y bendecido con la enseñanza que nos comparte José Quintero de Colombia. Muchísimas gracias y bienvenidos a este tema tan particular e importante que tiene que ver con el cuadrilátero wesleyano. Les doy una bienvenida muy cordial y espero que esta palabra, esta enseñanza sea de grande bendición para todos ustedes. Como una introducción al cuadrilátero wesleyano hay que hacer primero que todo algunas preguntas. ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta para interpretar correctamente las Escrituras? ¿Cómo la Biblia se le revela a la iglesia de una manera tal que cuando nosotros la recibimos, la percibimos completamente como Dios nos la quiere revelar a nosotros? ¿Estamos nosotros interpretando correctamente las Escrituras? ¿Qué elementos se tienen en cuenta a la hora de interpretar correctamente las Escrituras? ¿Será que como iglesia cristiana estamos haciendo énfasis en un área de la Escritura o en otra área o en algunos otros elementos para interpretarla correctamente? ¿Cómo se convierte la palabra de Dios? ¿Cómo se convierte esa interpretación en una autoridad para nosotros como iglesia cristiana? Esas son las respuestas que precisamente el cuadrilátero wesleyano trata de dar a enseñar a todas las personas interesadas en ello. De hecho, tú cuando empezaste en la iglesia cristiana, nosotros los cristianos tenemos un común denominador que maneja continuamente nuestra interpretación y nuestra autoridad. Y es que si tú le preguntas a cualquier cristiano cuál es nuestra base de autoridad, todos, absolutamente todos, vamos a decir nuestra fuente de autoridad es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y estamos muy contentos y felices de que sea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice de sí misma que es eterna, es completa, es inerrante, es una palabra que se confirma continuamente, tanto en ella misma como en nuestras vidas personales. Así que tenemos en la palabra de Dios un ancla segura con respecto a la fuente de autoridad de nosotros como cristianos. Sin embargo, tenemos que ser claros y objetivos en que también en la iglesia tenemos otras fuentes de autoridad, o por lo menos que se tienen en cuenta para poder nosotros hacer un correcto uso administrativo de nuestra fe. Por eso, hermanos, en el tiempo de Juan Wesley interpretó, tuvo en cuenta los 4 elementos del cuadrilátero wesleyano para enseñarnos claramente, para enseñarnos cuáles son los elementos puntuales que hemos de tener en cuenta si queremos interpretar correctamente como fuente de autoridad la palabra de Dios. Ese es el tema que nos embate el día de hoy, así que bienvenidos a este cuadrilátero wesleyano. Para graficarlo de una manera adecuada, el cuadrilátero wesleyano es esta gráfica que les estoy colocando en este momento. Es un rectángulo que está acostado parcialmente, y en la base ustedes ven las Sagradas Escrituras. Al lado izquierdo ustedes están viendo la tradición, al lado derecho ustedes están viendo la razón, y en el lado superior están viendo la experiencia.
La importancia de este cuadrilátero, de este gráfico, es que las Sagradas Escrituras no solamente son la base, sino que ocupan la mayor parte del espacio, dándole a las Escrituras ese valor fundamental e importante y clave como fuente de autoridad de la iglesia cristiana. Ustedes ven entonces al lado izquierdo lo que es la tradición. La tradición son toda esa cantidad de normas y estructuras que con el paso del tiempo e históricamente la iglesia ha estado practicando. A la derecha ustedes ven la razón, y es exactamente esa conexión que tiene la palabra de Dios, que tiene nuestra fe con la forma como nosotros lo interpretamos de una manera correcta. En otras palabras, Juan Wesley no quería que nosotros interpretáramos solamente la palabra de Dios con el corazón, con nuestro entusiasmo y con nuestra experiencia, sino que la razón también jugaba un papel muy importante. No tan importante la razón y la tradición como las Sagradas Escrituras, pero también había otro elemento que cierra entonces el cuadrilátero, y ahí ustedes lo pueden ver en la parte superior, y es la experiencia. Juan Wesley le daba un punto muy importante a la experiencia, y quiere decir eso, que lo que la persona sentía, lo que la persona vivía, lo que llamaba Juan Wesley el entusiasmo de la persona, también había que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar y de tener una base fundamental de autoridad para la iglesia cristiana. También los expertos en el cuadrilátero wesleyano dicen que los vórtices de cada uno, los 4 vórtices de cada uno de estos de estas líneas de este cuadrilátero son la unión del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo juega un papel fundamental porque él cohesiona, une cada uno de estos 4 elementos, pero siempre voy a darle énfasis, siempre dándole énfasis a que la Escritura es la que tiene la mayor fuente de autoridad para interpretación y norma de fe de la iglesia cristiana. Seguiremos avanzando para ver cada uno de estos 4 elementos. El término cuadrilátero no aparece en los escritos de Juan Wesley. Este fue acuñado por Albert Ohler, quien describió así el método teológico de Juan Wesley. Más o menos para los años del tiempo de Juan Wesley, la iglesia anglicana basaba la interpretación de la teología en 3 elementos importantes. El primero, la Escritura como la mayor fuente de verdad y la prueba básica de la veracidad cristiana. Es decir, tenían en cuenta la Escritura como primordial. El segundo elemento es la tradición como una visión de la vida y el pensamiento de los cristianos de los primeros siglos. Y el tercer elemento es la razón, como el medio por el cual la Escritura y la tradición pueden ser escudriñadas y entendidas por la meditación personal. Esos 3 elementos en los que fundaban la interpretación, el modelo teológico de los tiempos de Wesley. Pero el señor Ohler, examinando todos los elementos, los escritos de Juan Wesley, añadió un elemento adicional, hermanos, que es el que está en la cima del cuadrilátero, de la figura del cuadrilátero, y esta es la experiencia. Hay que tener en cuenta que cuando uno examina los escritos de Juan Wesley, para Juan Wesley, la experiencia juega un papel fundamental para poder dar a entender lo que él quería que sus seguidores entendieran, y es que había que tener como una relación, algo tenía que pasar en el corazón, y la suma de esos 4 elementos constituía el modelo teológico entonces de Juan Wesley. Vamos a proceder ahora a ver más profundamente cada uno de estos 4 elementos. En cuanto a las Sagradas Escrituras como la fuente de autoridad más importante como modelo teológico,
Juan Wesley había heredado de la tradición anglicana y de la reforma protestante de Martín Lutero la inspiración y la importancia de la sola escritura como medio fundamental de interpretación. De hecho, Juan Wesley hablaba acerca de la Biblia como la palabra escrita de Dios, que es la única y suficiente regla tanto de fe como de práctica cristiana. Juan Wesley defendía de una manera radical la lectura de la palabra, la vivencia de la palabra. Y Juan Wesley dio una frase importantísima para la posteridad que nos puede ayudar a todos nosotros. Él, por ejemplo, decía acerca de la palabra de Dios: dame ese libro a cualquier precio. Dame el libro de Dios, lo tengo. Aquí hay suficiente conocimiento para mí. Déjame ser un homo Onius libri. Eso quiere decir en español el hombre del único libro. Un hombre de un único libro. Por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, Juan Wesley también hablaba acerca de la inspiración que tuvieron los escritores bíblicos para escribir la palabra de Dios. Él no estaba diciendo que otros libros pudieran ayudar, pudieran apoyar la experiencia cristiana y el conocimiento doctrinal, el conocimiento teológico, gente muy inspirada. Pero en cuanto a inspiración, él creía que los escritores de la Biblia tenían una inspiración increíble, completa y real para escribir lo que escribieron, pero se hablaba también de una siguiente inspiración, y una inspiración que tienen los lectores actuales de la palabra de Dios. Es decir, que cuando una persona se acerca a la palabra de Dios, está siendo inspirado por el Espíritu Santo para que esa palabra se revele de una manera especial y produzca un cambio en su vida. Es decir, estamos hablando quizás de una doble inspiración de la palabra de Dios. Al principio, una inspiración para los escritores de la Biblia, y segundo, para los lectores de la Biblia, para que esas palabras se conviertan en un cambio, en un impulso que motive una transformación en la vida de la persona. De hecho, Juan Wesley hablaba que sin la presencia del Espíritu Santo, que revela la palabra de Dios en esa segunda inspiración, es imposible que esas letras se conviertan en una acción para la vida. Por tanto, como base fundamental del cuadrilátero de Wesley, es importante saber que Juan Wesley colocaba la palabra de Dios por encima de todo elemento circunstancial que pudiera haber como modelo teológico. Ese es el primero. Con respecto a la razón, que es precisamente la forma como el hombre se acerca a la palabra de Dios, teniendo en cuenta sus propios conocimientos y sus propios argumentos, es decir, acepta la palabra, rumea la palabra, contradice la palabra, se resiste a la palabra, y después de aceptarla por medio del Espíritu Santo, finalmente recibe la palabra. La razón también es muy importante en el ministerio, en el modelo, teológico de Juan Wesley. Por ejemplo, Juan Wesley preguntaba: ¿qué puede ser la razón en la religión? Y él respondía: puede hacer mucho, tanto en lo que respecta a la fundación como a la superestructura. Es decir, la razón coloca elementos importantes que le permiten al estudiante acercarse de una manera adecuada y teniendo bases firmes y sólidas que puedan convencer a la persona. Wesley, por ejemplo, ofreció 3 beneficios de la razón. Cuando uno razona acerca de las Sagradas Escrituras, él habla de 3 beneficios. El primero, reflexiones físicas. El segundo, reflexiones morales. Y el tercero, reflexiones religiosas. Así que lo que puede uno entender es que cuando se aplica la razón al conocimiento, al entendimiento de la palabra de Dios, podemos llegar a este tipo de experiencias de tipo moral, de tipo religioso y de tipo físico. Pero Juan Wesley también hablaba que la razón no puede producir las siguientes 3 cosas. Primero, la razón no puede producir fe. Es decir, que la razón
impactar el corazón de la persona, no puede liberar el corazón de la persona. Segundo, la razón por sí sola no puede producir esperanza en ningún hijo del hombre, y con esto nos referimos a la esperanza, al modelo de vida buena, de vida futura y libre que ofrece la palabra de Dios. Es decir, Juan Wesley está diciendo, si nos acercamos a la palabra de Dios solamente con la razón, no se va a producir de ninguna manera ni fe, ni se va a producir esperanza. Y en tercer lugar, la razón, aunque sea cultivada y mejorada, y aunque sea puesta en la mejor intención de la persona, nunca podrá producir amor a Dios. Es que cuando uno se acerca por medio de la razón a las Sagradas Escrituras, ¿qué va a encontrar? Si tú eres un teólogo, si tú eres un escritor, si tú eres un acucioso de las Sagradas Escrituras, lo primero que va a llegar es que tú le vas a hacer una crítica bíblica a la palabra de Dios. Luego van a llegar tus propias experiencias, luego van a llegar los testimonios de las personas, luego vas a mirar al cielo y vas a preguntarte, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite tales cosas? Y si nos acercamos por medio únicamente de la razón, yo te quiero decir, nos vamos a quedar cortos a la hora de complementar un modelo teológico perfecto para interpretar la palabra de Dios. Ahora, queridos amigos, Juan Wesley nos habla acerca de que el Espíritu Santo asiste la razón, asiste a la persona que con corazón sincero quiere interpretar correctamente la palabra de Dios. De hecho, él dice, no es la razón lo que nos permite entender lo que las Sagradas Escrituras declaran con respecto al ser y los atributos de Dios. Es que cuando la palabra de Dios nos habla de los atributos de nuestro Dios como omnipotente, como omnipresente, como omnisciente, uno por fe lo recibe. Claro, Dios es todopoderoso. Claro, Dios es omnisciente, lo sabe completamente todo. Pero cuando tú con un corazón, la persona con un corazón natural, suave, correcto, abierto y sincero, aplica esto con razón, va a encontrar que la palabra de Dios desde la palabra de Dios, nace esa verdad que va a tocar su corazón y se acepta porque la razón lo ha manejado, lo ha estudiado, lo ha medido y lo acepta como una verdad. La tradición es el otro pilar que constituye el modelo teológico de Juan Wesley. ¿Cómo dejar de lado siglos de experiencia de la iglesia cristiana, empezando por lo que sucedió en Hechos capítulo número 2? Las mismas cartas de los apóstoles, las posteriores experiencias que tuvieron contadas oralmente los padres de la iglesia, la experiencia que tuvieron de concilio en concilio para luego determinar, por ejemplo, en uno de ellos, cuáles libros sí, cuáles libros no, qué cartas y cuáles cartas no deberían ser parte del canon precioso de la palabra de Dios. Imagínense ustedes la importancia de la tradición de la iglesia, que tenía que definir qué elementos teológicos constituían la sana doctrina. ¿Se imaginan ustedes la importancia tan tremenda que juega la tradición en la construcción de un modelo teológico perfecto? Este modelo teológico implica que la tradición de la iglesia, todo lo que ha vivido a lo largo de la historia, ha de tenerse en cuenta a la hora de interpretar correctamente la palabra de Dios como modelo teológico. De hecho, un buen historiador, un buen teólogo debe también ser un buen historiador. No podemos acercarnos a la palabra de Dios sin tener en cuenta cómo un concepto cristiano, un concepto doctrinal fue desarrollándose poco a poco. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, cómo en los primeros siglos todos los temas que tenían que ver con la cristología eran temas que suscitaron inclusive divisiones y peleas hasta bélicas entre los cristianos.
Ustedes se pueden dar cuenta cómo después las explicaciones que intentó dar la iglesia cristiana acerca del modelo del universo, acerca del origen del hombre y acerca de una cantidad de temas se fueron poco a poco organizando, se fueron sistematizando para hoy constituir la doctrina de la iglesia cristiana. No podemos entonces tener un modelo teológico completo, según lo decía Juan Wesley, si no tenemos en cuenta, por ejemplo, como uno de los primeros casos, el credo de los apóstoles, que fue la compilación de la fe de los primeros cristianos, en donde en unas pocas palabras podían decir todo lo que constituía la fe de los cristianos. Así que muy importante que tengamos en cuenta la tradición de la iglesia, porque la historia de la iglesia nos habla de las victorias teológicas de la iglesia, pero también de los errores teológicos de la iglesia y doctrinales que no debemos de volver a repetir. El tema de la tradición de la iglesia. Y en cuanto al tema de la experiencia como elemento que cierra el cuadrilátero wesleyano, Juan Wesley tenía mucho que decir. Él tuvo una experiencia que definitivamente marcó su vida y todos recordamos aquella tarde de domingo en donde Aldersgate él tuvo que ir a predicar y dice la historia que no fue de gran gozo ir a ese lugar, pero simplemente leyendo la introducción de Martín Lutero a los romanos, dice la historia que él sintió algo que lo llenó por dentro, tuvo una experiencia increíble y sintió como cierto fuego extraño dentro de sí mismo, y esa experiencia fue la que él también vio que otras personas estaban viviendo, como por ejemplo cuando estaban en aquel barco con los moravos, que en medio de la gran tormenta, ustedes saben, los moravos cantaban, alababan a Dios, y él se preguntaba, pero ¿qué es lo que tienen estos moravos? La experiencia es muy importante porque es la consecuencia de haberse acercado a la palabra de Dios, que recuerden ustedes es la base fundamental del modelo teológico de Juan Wesley. Lo que encontramos entonces es que cuando un cristiano ha sido completamente renovado, no solamente renovado en su fe, sino que es renovado en su conducta y en todos los medios, en todas las áreas de su vida, y eso es lo que se llama la experiencia cristiana. ¿Puede una persona acercarse a un modelo teológico dado por la tradición o puede razonar unos elementos importantes que un teólogo famoso dijo? Y cuando estos elementos se fusionan y la persona toma como base la palabra de Dios y lo aplica en su vida, esa experiencia hace que la persona tenga un cambio y complete un proceso fundamental completo de experiencia cristiana. Por ejemplo, la palabra de Dios habla del Espíritu Santo y continuamente la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla de la experiencia del Espíritu Santo. La tradición nos habla acerca de varios momentos en donde la iglesia cristiana tuvo experiencias con el Espíritu Santo. Creemos firmemente que lo que hizo Martín Lutero fue guiado por el Espíritu Santo. Lo que Juan Wesley inició para dejar otra Inglaterra cuando murió fue guiado definitivamente por el Espíritu Santo. Fue una transformación de la iglesia. Nos acercamos a esos elementos. Primero que todo, la Biblia lo presenta. Luego lo miramos históricamente, lo razonamos, hermanos, por lo que ven nuestros ojos de lo que vivió Juan Wesley, lo que hizo lo que hizo aquel a lo largo de la historia. Eso es la razón. Y entonces, como un cuarto elemento de modelo teológico, vamos a Dios y le pedimos que su Espíritu Santo nos ayude y nos bendiga. Esa es la experiencia para completar el marco teológico de
Juan Wesley. Así que estamos terminando entonces lo que es el cuadrilátero wesleyano, siempre haciendo énfasis en la palabra de Dios. La razón, recuerden ustedes, la tradición cristiana, y por último la experiencia, que sumada a los 4 elementos, dándole mayor importancia a la Biblia, hermanos queridos, podemos nosotros llegar a unas verdades absolutas, tremendas, y un modelo teológico sano, rotundo y completo. Muchas gracias por haberme visto y escuchado, y que Dios les bendiga ricamente. Gracias. Una muy poderosa intervención del pastor Carlos Martínez y del pastor José Quintero en este aspecto tan relevante que todo cristiano debe conocer, la plataforma doctrinal. Que Dios pueda bendecir a los pastores y también que esta enseñanza quede grabada y esculpida en el corazón de todos los que han podido oírla. Ya estamos llegando a la parte conclusiva de esta jornada especial de domingo en línea. Creemos que es fundamental poder orar al Señor, presentarnos delante de Dios, no solo para agradecer, sino también para presentar nuestras necesidades e interceder por aquellos que están enfermos. Tenemos esta pandemia que ha golpeado con tanta fuerza a muchas personas en el mundo de forma transversal, y como iglesia nosotros no hemos sido inmunes a esa triste realidad. Tenemos una familia que ha sido muy afectada a causa del COVID-19 y vamos a orar en forma especial por ellos, pero también por aquellos que en nuestra ciudad están enfermos, aquellos que están en el mundo, en otros países de igual forma, con ventiladores mecánicos y luchando entre la vida y la muerte. Así que permítame orar en esta oportunidad. Amado Dios, te damos gracias por el valor de tu palabra, por permitirnos reunirnos a través de esta plataforma virtual y poder conocer los aspectos doctrinales más relevantes y que como cristianos debemos internalizar en nuestro corazón. Pero en esta hora intercedemos por aquellos que están en necesidad. Oramos por aquellos que son parte de nuestra iglesia y que están sufriendo el duro golpe de esta pandemia. Desde acá, Señor, enviamos una palabra sanadora, confiando en el poder de Jesús y en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para sanar toda enfermedad y para quitar toda dolencia. En esta hora también nos acordamos de aquellos que son vulnerables, aquellas personas que están hospitalizadas, luchando entre la vida y la muerte. Padre, te pedimos por ellos, no solo aquí en Chile, sino en el mundo, para que tengan misericordia y para que se levanten muchos intercesores para clamar por aquellos que están enfermos, en necesidad, y para que en este momento tan difícil las personas reconozcan que Jesús es la respuesta y es la esperanza para los pueblos de esta tierra. Invocamos tu nombre con humildad y te pedimos, Señor, que puedas sanar a aquellos que están enfermos y sean restaurados, no solo físicamente, sino también emocional y espiritualmente. A ti la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos recordarle además que hay muchas oportunidades para bendecir a las personas que están en necesidad. Como iglesia nosotros hemos encarnado el amor perfecto que enseñó John Wesley, amando al prójimo como a nosotros mismos, las mismas palabras que Jesús enseñó en su ministerio terrenal. Creemos que esa es la demanda para todo creyente y lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra existencia como iglesia local y nacional, pero sobre todo en este tiempo de pandemia, donde de forma general como iglesia hemos sido en ayuda de aquellos que están en necesidad. Pero de igual forma queremos instarle para que usted como creyente pueda hacer estas acciones de amor, este desafío que fue planteado en el primer programa de Domingo en Línea, e ir en ayuda de algún vecino, alguna persona que esté en necesidad. Cuando usted hace eso, preocupándose del aspecto físico, de la necesidad material que posiblemente tiene su vecino, tiene la persona vulnerable, va a quedar el camino pavimentado para posteriormente sembrarle la palabra del Evangelio. Creemos que aquellos que lo han hecho
han sido muy bendecidos y le animamos para que usted, si aún no lo ha hecho, lo pueda hacer. Le dejamos en esta oportunidad. Creemos que el Señor nos ha bendecido y le instamos a compartir a través de sus redes sociales esta programación. Que el Señor le bendiga y será hasta una nueva oportunidad.